Una buena tarde, amigo y amigo oyente que nos sintoniza a través de flaxoradio.es y todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, en YouTube y algunas cosas y contenidos también ustedes los pueden ver en nuestro canal de Instagram. Bueno, hoy estamos ya al aire con un programa que promete ser muy interesante con dos invitadas de lujo. Hoy vamos a hablar acerca del día para la lucha o el Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y tenemos, les decía, a dos invitadas que ustedes ya las ven en pantalla. Voy a comenzar desde el lado izquierdo. Está Jenny Pontón. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Políticos, máster en Ciencias Sociales con especialización en Género y Desarrollo. Además es licenciada en Comunicación Social para el Desarrollo. Sus líneas de investigación han sido Género y Violencia, Políticas de Seguridad Ciudadana, Medios de Comunicación y Violencia, Femicidios y Estudios de Medios. Actualmente es editora de la revista Íconos de las Ciencias Sociales de Flaxo y además es profesora de especialización de Género y Violencia y Derechos Humanos en Flaxo, Ecuador. También tenemos al lado de Jenny, ustedes le pueden ver a Virginia Villamediana. Ella es docente y gestora en la especialización en Género y Violencia y Derechos Humanos, candidata a doctora en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Andinos y tiene una maestría en Género y Desarrollo. Sus investigaciones se concentran en temas de género, Estado y políticas públicas Estado y políticas públicas y en política y afectos. Bueno, estoy haciéndoles, decía a Virginia y a Jenny, dos cosas al mismo tiempo que se me vuelven más complicadas, que es hacer la parte técnica y también la parte de conducción. Y bueno, hoy este día que está nombrado por las Naciones Unidas es súper interesante. Voy a dar lectura a un fragmento de lo que se decía en un informe publicado el 30 de julio de 2020 por el informe de la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? La enfermedad por el coronavirus del COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto el hecho de que la violencia contra las mujeres es una emergencia mundial que exige medidas urgentes. La pandemia ha revelado no solo el fracaso de los anteriores esfuerzos por prevenir y responder eficazmente a la violencia, sino también al carácter profundamente arraigado y sistémico de la violencia perpetrada por hombres contra las mujeres y las niñas. Antes de la pandemia, casi el 18% de las mujeres y las niñas entre 15 y 49 años habían mantenido alguna vez una relación donde había experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja íntima durante los 12 meses anteriores. Hay una importante variación regional y la mayoría y una mayor prevalencia del 24% se da en países menos adelantados según este informe. Y bueno, pareciera entonces, Virginia y Jenny, que tenemos una crisis, como dice este informe, que ha acentuado más todavía esta violencia que se está notando. Pero antes de comenzar con esta entrevista, quiero presentar un video que capturé de una plataforma en internet que se llama Elle. Centroamérica. Ellos hacen algunos servicios de auditoría y están especialmente en Panamá y República Dominicana, pero me pareció muy interesante porque ellos han desarrollado un video. Este video lo que hace es un poco poner en evidencia estas violencias que las vamos a ver justamente en este momento y luego hacemos algunas preguntas para nuestras invitadas. Pero yo creo que me parecía muy oportuno poner este video por la razón de que necesitamos ubicar qué es violencia para las mujeres. Y ya les voy a pedir a ustedes, Virginia y Jenny, que nos den un criterio qué significa esta lucha contra la violencia hacia la mujer. Vamos a ver qué es lo que está entonces en este video muy interesante. ¿Sabes cómo se puede ver la violencia contra las mujeres? La violencia contra la mujer es un acto sexista que produce cualquier tipo de daño físico, psicológico o emocional, y se ve así. ¿Conoces alguna mujer mayor de edad y profesional que no pueda manejar sus finanzas libremente? Esta es la violencia económica. ¿Alguna vez has escuchado que las mujeres son cuestionadas por su decisión de ser madres en sus trabajos porque limitará sus posibilidades de crecimiento profesional? Esa es la violencia laboral. ¿Sabes que hay países donde las mujeres no pueden hacer vida política ni votar? Esta es la violencia institucional.
Alguna vez has escuchado cosas como deberías ponerte a dieta. Las mujeres como tú calladitas se ven más bonitas. Eso es violencia psicológica. No porque alguna vez hayas cometido un error o te hayas molestado en algo, está bien que se te maltrate físicamente. Eso es la violencia física. Nunca es por la ropa que tenía ni porque estaba sola. No es no, y todo lo demás es violencia sexual. ¿Cuántas veces no hemos escuchado mujer al volante peligro constante? O peor aún, ella es súper hormonal para todo, o algún chiste similar. Nos reímos en el momento, pero eso es violencia simbólica y dificulta el cambio que queremos hacia una sociedad igualitaria sin maltratos. Bueno, Virginia y Jenny, la pregunta primera que les voy a hacer entonces, poniendo en ese marco este video que hemos visto ahora, ¿qué es la violencia contra la mujer? Tal vez comencemos con Jenny. Gracias, Javi. Gracias por dar espacio a este importante tema y esta problemática de larga trayectoria de nuestras sociedades latinoamericanas y, por qué no, a nivel mundial. Y que gracias a la lucha de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas se ha visibilizado en el Ecuador, particularmente desde los años 80, y poco a poco hemos ido logrando regular, establecer regulaciones, un marco legal, y ahora el tema y el desafío es realmente llegar a nivel cultural, la sensibilización frente a esta problemática. La violencia contra las mujeres, en términos de género, es todo aquello que mina la calidad de vida de las mujeres y que, digamos, violenta, agrede su pleno desarrollo, tanto en lo físico, que, digamos, es lo más evidente, que antes se creía que solo la violencia física era la violencia contra las mujeres, pero también está en el plano de lo psicológico por esa, digamos, subordinación de larga data que hemos vivido las mujeres en las sociedades androcéntricas. Existe este tipo de violencia psicológica o verbal, que es desplazarnos, negar a un segundo plano o a un tercer o cuarto plano, no reconocer nuestras potencialidades, minimizar o deslegitimar nuestra forma de pensar, nuestra voz, y por qué no también descalificarnos verbalmente a través de agresiones. También esta es la verbal, digamos, esta es la psicológica verbal, también está la sexual, que es esta violencia también muy perpetrada y muy conocida, que sí es la única que había sido tipificada por años, la violencia sexual. Y en los últimos años también se ha logrado identificar que la violencia está presente en diferentes ámbitos. Entonces, no está solamente en el ámbito intrafamiliar, que es lo que principalmente se denunciaba, como que, digamos, la violencia que se empezó a evidenciar es la que se comete dentro del ámbito de la familia, en el ámbito de la pareja, pero también está presente la violencia en los espacios públicos, en los espacios de interacción en general. Entonces, no solo a nivel de, digamos, de la familia, sino ya en el espacio público, urbano, y ahí está, por ejemplo, la que mencionaba el video, como es la violencia en el ámbito laboral, educativo, en el transporte urbano, y también está otro tipo de violencia que tiene que ver con la económica, que se ha visibilizado también, que se vincula a no poder tener decisión sobre el manejo económico de las mujeres, a veces, muchas veces de su propio dinero, a veces es negarles, al ser muchas estar dedicadas al trabajo dentro del hogar, de cuidado, no tener acceso, digamos, a, a satisfacer sus necesidades económicas, por ejemplo, negarles el acceso a tener cualquier ingreso, porque esa actividad no es remunerada por lo general, digamos, legalmente no es remunerada, y eso y digamos, eso es como al no ser remunerada en lo legal, entonces, pues se cree que no es un trabajo y no tiene derecho a manejar ingresos. Esa es la violencia económica. También está la violencia simbólica, que es otra tipología de la violencia, que es aquella que reproduce mucho los medios de comunicación. Por ejemplo, reproducir y reforzar estereotipos de la mujer como ama de casa o de la mujer como objeto sexual.
estereotipos de género, pero de esos estereotipos se puede hablar muchísimo y es todo un programa aparte, ¿no? Pero sí hay una violencia simbólica que también tiene que ver con lo que dice un autor que se llama Pierre Bourdieu, que leemos mucho en los estudios de género, que es, él dice que cuando muchas veces hemos adentrado, interiorizado tanto ese papel subordinado de esa pasividad y esa aceptación de las normas, de la norma de género, que muchas veces las mismas personas subordinadas defendemos esa posición porque no conocemos otra cosa más. Entonces, ahí también, eso también se articula con la violencia simbólica. Y obviamente cómo nos representa y cómo se nos representa en muchos ámbitos, ¿no? De la cultura, pero los medios de comunicación ahí tienen un papel muy fuerte de reproducir o de criticar y tratar de cambiar esta realidad, y me parece por eso súper importante este programa que está dedicando Flaxo Radio al Día de la No Violencia contra las Mujeres. Virginia, cuando le escuchas Jenny acerca de la violencia simbólica y también de la potencia de los medios de comunicación, yo te quiero preguntar qué pasa con Internet. Resulta que ahora tenemos series en Netflix, en cualquiera plataforma, hay muchas plataformas para ver videos y la violencia nuevamente está ahí, no tiene que ver solamente con, digamos, los medios tradicionales. Hay los famosos memes que magnifican ese tipo de cosas. Estas nuevas formas de comunicar estas violencias y replicar y además afirmar o reafirmar estas cosas. ¿Cómo se puede hacer otra lectura de estas otras plataformas, Virginia? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y por dar este espacio en este día. He notado que como que este día se han olvidado un poquito de esta fecha tan importante que es necesaria para seguir luchando para la erradicación de la violencia en todas sus formas hacia las mujeres. Lo que me preguntas, Javi, sobre los medios de comunicación, Jenny es la experta, pero yo te puedo decir que las redes sociales en particular, Internet, lo que tú dices, las series, tienen un doble filo. Pueden servir para reproducir los estereotipos y los roles de género discriminatorios, pero también sirven para transformarlos. Entonces, por ejemplo, ahorita la serie más vista en Netflix es esta de esta chica súper buena jugadora de ajedrez. En esa serie hay varios estereotipos que se rompen, ¿no? No solo el hecho de que no existan mujeres extremadamente inteligentes, capaces de batirse con los hombres en algo tan complejo como el ajedrez, pero también que no es una superheroína perfecta, sino que es un ser humano, ¿no? Entonces, en los medios de comunicación, en el Internet, hay la forma también de eh, la participación de todas las organizaciones por los derechos de las mujeres, de todos los grupos de mujeres y feministas que ayudan a ir transformando, a ir como disputando, es un espacio de disputa, diría yo. Entonces, sí, los medios de comunicación tradicionalmente han reproducido a través de las telenovelas, a través de diarios que, por ejemplo, objetivizan mucho el cuerpo femenino y lo sexualizan, pero también yo creo que estamos en una época de transformación, ¿no? Entonces hay que también resaltar lo positivo porque eso puede ayudar mucho a romper todos esos estereotipos que subordinan a las mujeres, que las ponen en ciertas tareas, en ciertos trabajos. Es lo que se necesita para ir acabando con la violencia de género. Ok, excelente la lectura, digamos, hay series que están más bien valorando digamos, es una forma, ¿no? Lamentablemente diría, no sé si lamentablemente, pero digamos, los medios tradicionales no están fomentando estas series, sino que son los medios alternativos de las plataformas alternativas. Netflix mismo, con los pagos del sistema, van fomentando esta producción interna que obedece a los algoritmos que ellos mismos van creando, ¿no? Jenny, ya que Virginia y además tus estudios en comunicación y estás analizando comunicación, los medios tradicionales, ¿cómo están tratando este tema de la violencia de género? Perdón, violencia contra las mujeres. Y cómo tú estás analizando esta época, esta temporada. No sé si has tenido tiempo de chequear cifras en este tiempo.
Bueno, cifras sobre cómo los medios manejan ese tema no hay. Se han creado observatorios de medios que han sido proyectos puntuales, pero un seguimiento así, digamos, constante, permanente de un monitoreo de este tipo no existe, pero sí hay estudios, obviamente, que monitorean épocas, por ejemplo, sobre este tratamiento. Hay sí un observatorio mundial de la UAC, sí, que es bueno, como un día en que se observan noticias desde una mirada de género. Y este observatorio este observatorio hace cada 5 años un monitoreo en muchos países, creo que es más de 80 países. Y cada país mide por un día las noticias, la representación de las mujeres en las noticias. Y bueno, realmente los avances que se encuentran en el Ecuador también, hay una fundación que se llama Gama en Cuenca, que es la que hace este monitoreo. Este fue en el 95, luego 2000, 2005, 2010, 2015 es el último. En este año por la pandemia, al parecer no se ha realizado, pero lo que se ve es que realmente son pocos los avances, solamente esos monitoreos de las mujeres en las noticias. Son pocos los avances que existen. Por ejemplo, son pocas las mujeres que dirigen noticieros. Las mujeres están en las noticias solo como, digamos, como presentadoras, no están en las noticias como comentaristas, no son las que hacen como la línea editorial de los noticieros, es poco, pero se va avanzando, sí se va avanzando. En términos de violencia, lo que yo puedo observar es que, por ejemplo, la ley de comunicación, si bien no tiene un artículo específico sobre un artículo específico sobre combatir la violencia contra las mujeres, sí tiene, digamos, artículos sobre combatir la violencia en general a nivel mediático. Entonces, se ha ido avanzando. Un ejemplo de esto, por ejemplo, yo en mi investigación doctoral analicé la revista Vistazo hasta el 2012. En 2013 salió la ley de comunicación y desde el 2013, revista Vistazo, que desde los años 50 sacó siempre mujeres, digamos, sexualizadas en sus portadas con el afán de vender, porque es una revista más bien de opinión y política, no porque su contenido tenía que ver con el cuerpo de las mujeres, digamos, dejó de usar esta representación en sus portadas. Entonces yo creo que sí es un avance, se van logrando pequeños cambios, pero son pequeños. Eso es lo que te puedo decir. Cada vez hay una mirada un poco, ya hoy por hoy, yo estaba hace poco viendo un producto comunicacional, digamos, una telenovela muy famosa en el mundo que fue Betty la Fea, estaban reprisándola en un medio de comunicación ecuatoriano, y un día me quedé viendo un capítulo y veo cosas que pasan en esa novela que se hizo hace 20 años que ya no se harían ahora, ¿no? Estigmas contra las mujeres muy fuertes en esa novela, terribles de clase y de género que hoy por hoy ya no te permitirían las leyes ni la opinión pública continuar reproduciendo ese tipo de estereotipos y ese tipo de descalificaciones y estigmas que son violentos, es violencia simbólica, violencia psicológica. Entonces sí se va mejorando, pero la cosa es que el tema es, lastimosamente, a veces estas empresas que son empresas comerciales que necesitan vender y que lo que vende es, lastimosamente, como dice un autor que se llama Invert, lo que vende es el sexo, la sangre y la violencia, usan estos mecanismos para atraer audiencias, porque si no, no venden y el negocio es vender. Entonces, lastimosamente, está atravesado por eso el tema de la comunicación muy fuerte en nuestro país. Por eso este tipo de medios como Flaxo Radio, por ejemplo, que no necesita, digamos, que está anclado en una universidad en la que se sostiene, obviamente con fondos públicos, son importantes para mostrar una comunicación alternativa, y ahí creo que las redes sociales y los medios de comunicación alternativos que están en redes sociales son claves para mostrar otro tipo de productos comunicacionales, otra mirada comunicacional, otra comunicación, porque de acuerdo a la tesis de una estudiante que tuvimos el año pasado en la especialización, ella analizaba la violencia en el ciberespacio, ¿no? La violencia, digamos,
la violencia virtual, digamos, de género, está tan presente como la violencia en el espacio físico. Entonces, yo diría que la violencia digital de género es otro ámbito. Yo les hablaba del privado, del público. Yo creería que la violencia en el espacio virtual es otro espacio de violencia que reproduce lo mismo que pasa en lo físico. Entonces, ahí también hay que, si bien es cierto, también hay plataformas muy interesantes de reivindicación de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, este día, 25 de noviembre, ha sido a través de las plataformas Ni Una Menos. Teníamos en Ecuador Vivas Nos Queremos, que fue muy visibilizada y muy importante. Lastimosamente se cerró hace unos pocos meses. Pero bueno, este tipo de plataformas digitales han puesto en el debate, en las redes, que son tan potentes hoy por hoy en el mundo contemporáneo y en el mundo que todos tenemos un celular con redes. Mucha gente, la mayoría, muchísima gente tiene, jóvenes, digamos, gente trabajadora, mucha gente tiene este acceso cada vez más con el teléfono inteligente a estar en redes sociales. Esas plataformas feministas tienen mucha potencia y están llegando con mucha fuerza también a la opinión pública. Eso te podría decir. Gracias a Jenny Pontón. Estamos con las investigadoras sociales Jenny Pontón y Virginia Mediana. Ellos trabajan en Flaxo, Ecuador. Jenny dirige o está a cargo de la revista Iconos. Por cierto, les invitamos a que ustedes la revisen. Está en el repositorio digital de Flaxo Andes. Y hoy estamos en un programa especial de Flaxo Especiales con el tema Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay un dato, un reportaje, me lo leí y está muy interesante. El portal Plan B y la periodista Susana Morán presentan algunas cifras. Y es paradójico porque había una oficina encargada de buscar justamente luchar contra la violencia a la mujer. Y cuando pasó a manos de quien fuera hasta hace ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, mujer, desapareció la plata. Y tenían como 18 millones de dólares. Esta secretaría fue reducida y el presupuesto quedó ahora en $700,000. ¿Y qué es lo que dice la periodista en este análisis? Muy interesante. Dice, por ejemplo, el Estado paga 6 veces más por arriendo de vehículos y 13 veces más por pasajes al exterior. O sea, eso es lo que paga el Estado versus esos $700,000 que se han dado para luchar contra la violencia a la mujer. En este año, por ejemplo, en el año 2020, el gobierno abrió un monto de más de $59,000 para materiales de peluquería. Esto equivale a la quinta parte de lo que se destina al bono para los niños y niñas huérfanas y huérfanos por femicidio. A medio año de que Moreno termine su mandato, dice Susana Morán, el balance es pobre. Ecuador es uno de los países de la región con las más altas tasas de embarazos prematuros, con un sistema altísimo de desnutrición y una imparable violencia contra las mujeres, niños y niñas y adolescentes. Uno de los datos que está súper actual, que ha logrado recopilar el Plan B, dice: el peor rostro de este último problema son los femicidios, que solo en lo que va del 2020 ya pasaron de los 101 casos, de acuerdo a los datos de organizaciones sociales. Según la Fiscalía, se cuenta que iba en 67 hasta los primeros días de noviembre. O sea, oficialmente 67, porque digamos una cosa es que lo decreten femicidio, ¿no? Virginia o Jenny, quien se sienta más cómoda. Miren que el Estado simbólicamente también ha echado esta violencia institucional, está nuevamente representada en estas cifras. Cuando los cortes de pelo, la peluquería es más importante que los gastos que se puedan dar a los niños y niñas huérfanos fruto de los femicidios. ¿Qué me pueden ustedes decir? Digamos, el Estado está haciendo su papel, el papel de proteger a las mujeres. Hay una cosa que me pareció interesante en un discurso que Moreno había dado en el 2018. Decía que la mitad de la población es mujer y la otra mitad es hija o hijo. O sea, las mujeres tienen que ver en todo lo que pasa en la sociedad. Pero ¿qué está haciendo el Estado para defender a las mujeres?
Bueno, Virginia. Moreno ha dicho muchas cosas, pero es uno de los que ha profundizado más esta falta de presupuesto que se da a las políticas públicas y desde el Estado para las mujeres, para combatir la violencia, para precisamente las víctimas de violencia. Entonces, sí, él dijo mucho al principio de su gobierno, pero ha hecho también mucho para disminuir todo lo que se hace al respecto. Al principio del gobierno de Correa hubo, gracias a que había una fusión con muchas organizaciones de la sociedad civil y muchas personas muy preparadas en el tema en el gobierno, hubo un resurgir de esto y bueno, también había mucha prosperidad económica. Luego, siempre, no solo aquí, en todos los países, cuando hay una crisis económica, lo primero que se corta es lo social y dentro de lo social la lucha de la violencia contra la lucha por la violencia contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, precisamente porque se sigue creyendo detrás de todo lo que se habla, pero se sigue creyendo que es un problema privado, que es un problema que no es responsable el Estado, cuando lo es totalmente, porque es un problema social. Eh, y porque no se tiene consciente el impacto que tiene la violencia de género en la economía, en la producción, los gastos enormes que se hacen en el sistema de justicia, en el sistema de salud por los millones y miles de denuncias. Solamente desde que empezó la pandemia hasta agosto hubo más de 20.000 denuncias en la fiscalía y eso o sea, tenía que ver con una disminución de cifras de estas denuncias en la fiscalía precisamente por la pandemia, pero por su parte, pero hay muchos más casos. Esa es la cuestión medio irónica, porque hay muchos más casos, pero hay menos denuncias precisamente porque las mujeres están más vulnerables, encerradas en sus hogares con sus agresores. Eh, ECU 911, por ejemplo, dice que ha tenido alrededor de 300 llamadas diarias por violencia intrafamiliar. Entonces, en realidad, lo que ha hecho la pandemia es evidenciar un problema del cual el Estado es responsable y al no hacerse responsable e incluso a veces ser cómplice de los agresores al no darle una manera a las víctimas de poder salirse de la situación de la agresión y al no dar presupuesto a las carteras del Estado que deben encargarse de esto. Por eso es que hay una diferencia entre femicidio y feminicidio, y el uno es como un genocidio del cual responsable es el Estado. Entonces, precisamente eso es algo muy importante que hay que visibilizar, porque a veces se habla mucho, pero mucho más habla el presupuesto que se le da a este problema. Es algo concreto, digamos, este discurso y versus lo que pasa en el mundo real. Em, entonces, digamos, Jenny y Virginia, has puesto este tema justo en un punto que se volvió un poco evidente, ¿no? Si tú estás al lado del agresor, que puede ser tu pareja, tu papá, tu marido, tu novio, lo que sea, y te tiene, todo el tiempo estás conviviendo y controlado con el teléfono a la mano, ¿no es cierto? Entonces, yo escuchaba que algunas mujeres habían desarrollado como redes y estaban colocando como palabras claves, como mando un mensaje diciendo el pan está caliente o cosas así, para decir estoy en peligro. Entonces, digamos, ¿cómo analizar este tema, este incremento de violencia, siendo que las mujeres son la parte, digamos, el brazo ejecutor de la familia, de la sociedad, digamos, sin ellas no habría sociedad, sin ellas no estuviéramos aquí, ¿sí? Entonces, digamos, es increíble cómo podemos pensar que la violencia puede ser perpetuada de estas formas económicas, simbólicas, institucionales, como la que acabamos de ver, en lo que dice el discurso del gobierno y versus lo que está pasando en la vida real. Pero hay un dato que quisiera que ustedes como que lo analicen. Resulta que hace pocos días aquí en Ecuador se acaba de dictar se hace un dictamen
en contra de un hombre por violencia psicológica, que es muy difícil de comprobarlo. Pero este hombre había estado enviando mensajes de audio a su mujer diciéndole: hoy amanecí con instintos homicidas y te quiero matar, hoy te voy a matar. Entonces, digamos, con todos estos elementos que logró reunir la fiscalía, se le sentenció, pero el abogado de este hombre, como no podía ser de otra forma, el abogado pide que se anule la sentencia y se está haciendo a segunda instancia, creo que se llama así en términos legales, pero digamos, estamos llegando a esto que parece muy difícil de llegar y se marca un precedente en el Ecuador, porque la violencia psicológica es más difícil de demostrar que la violencia física. Que alguien te golpee, quede el moretón, pero la violencia psicológica es más difícil. Jenny, Virginia, quien desee contestar esto, ¿cómo analizar entonces este avance que parece que hay en la jurisprudencia en Ecuador? Y por fin hay un resultado de esto, pero también cómo medir entonces que estas acciones, estos actos de violencia pueden tener una sanción ya con prisión. Claro. ¿Cómo podríamos analizar esto, Virginia y Jenny? Si quieres, yo Con puedo gusto, por contestar. favor. Lo que pasa es que hoy por hoy, o sea, a partir de la tipificación a partir del COIP de agosto del 2014 se tipificó el femicidio, pero también se tipificó la violencia contra las mujeres. Entonces, la violencia psicológica y verbal es un delito, de acuerdo al COIP. Entonces, es por eso que la sociedad no está consciente de eso, y el agredir a una persona, violentar a una persona de manera psicológica y de manera verbal, implica prisión. Implica prisión. Eso está ya reglamentado desde el 2014 en el Código Orgánico Integral Penal. Antes de eso, la violencia contra las mujeres era una contravención. Desde la ley de violencia contra la mujer que se creó en el año 95, era una contravención y no estaba, digamos, no era sancionada a través del aparato de justicia, sino desde el Ejecutivo a través de la Secretaría de Género del Ministerio de la Secretaría de Género de la Dirección Nacional de Género del Ministerio del Interior. Ellos, a través de esa dirección, digamos, tenían sus comisarías donde ahí se podía denunciar la violencia contra las mujeres, y era básicamente limitada al ámbito intrafamiliar. Pero los avances, justamente de lo que yo hablaba en un momento, de los movimientos de mujeres, todo esto que existe hoy en la normativa legal, no es por arte de magia, porque los diputados y las diputadas, digamos, se inspiraron y se iluminaron y crearon estas normativas, sino que atrás de eso hay luchas de movimientos de mujeres, es una lucha política del activismo feminista, tanto académico, tanto sindical, de grupos de jóvenes, todas las que estamos luchando por mejorar el desarrollo y la calidad de vida de las mujeres en el Ecuador y el mundo. Entonces, estas demandas se han ido plasmando en las regulaciones que tenemos hoy en día, y por eso, gracias a eso, en el COIP, el nuevo Código Orgánico Integral Penal del año de agosto del 2014, se llega a tipificar la violencia psicológica y la violencia verbal, y es por esto que se ha podido sancionar este caso que tú nos cuentas. No es difícil identificarlo, pero hay expertos ya en el aparato judicial, ahora en el aparato judicial y en la fiscalía, de quienes investigan casos de violencia de género y de violencia contra las mujeres, todavía tienen mucho por sensibilizarse, por aprender, por prepararse, pero ya está. ¿No? Ya hay este paso que tampoco, como algunas feministas, digamos, desde el ámbito de la justicia, tampoco se cree del feminismo que la solución a todo sea la cárcel. No buscamos eso. Lo que hay que es cambiar esta cultura de violencia, pero sí hay que sancionar al que tiene que ser sancionado, como en cualquier otro acto delictivo. Entonces, es por eso que pasó esto, Javier. O sea, que no depende de que a alguien se le ocurrió, digamos, denunciar y tuvo la buena suerte de que fue sancionado este delito de violencia psicológica, sino que está ya regulado en la normativa ecuatoriana.
Claro, digamos, y lo que ya está en la ley, solamente los peritos, los fiscales deben poner ya por práctica, ¿no? Ahora, Jenny y Virginia, quisiera que hagamos una reflexión final para terminar este programa, que prometía ser pequeño, no más de media hora, pero quisiera rogarles a ustedes que nos den como una reflexión final, porque hemos puesto algunos puntitos, ¿no? Sobre violencia simbólica, la violencia institucional, la violencia física sigue habiendo, pero digamos, ¿cuál sería como su reflexión final en este pequeño diálogo que hemos tenido? Una reflexión final sobre este día que, como dice Jenny, como dice Virginia, no se le ha dimensionado en la forma que debería estar. Todos tenemos hermanas, todos tenemos madres, todos tenemos abuelas. Hemos escuchado los casos de nuestras abuelas, de nuestras madres, hemos vivido las violencias dentro de la familia. Pero además de esas vivencias, ¿cómo ponerlas en cada uno según su ámbito de investigación, Virginia y Jenny? ¿Cómo haríamos un análisis de aquí a 2030, por ejemplo? Porque estos informes que producen las Naciones Unidas, etcétera, hablan de cifras al 2030 y dicen, no estamos llegando a reducir, hay un incremento. ¿Cómo haríamos un análisis final de esto, dependiendo de sus áreas de enfoque y de trabajo que ustedes han visto en, en este tiempo de estudio? Creo que Virginia Bueno, puede cerrar. sí. En realidad es complejo pensar en que se vaya a erradicar la violencia ni siquiera de aquí a 10 años, que es el 2030 en nada. Es un problema que avanza lentamente, muy lentamente, que a veces tiene retrocesos, tiene muchísimas resistencias. Cambiar cómo funcionan las relaciones entre hombres y mujeres y todo lo que eso implica para todos los sistemas, el sistema social en general, tiene muchísima resistencia. Entonces se puede avanzar 2 pasos y retroceder uno. A veces en la época que uno le toque vivir, en el tiempo que uno le toque vivir, no ve mucho cambio, pero efectivamente si uno lo mira en la historia, hace 100 años no podían ni votar las mujeres, no tenían ningún derecho, se ha conseguido bastante en 100 años y yo creo que hacen falta otros 100 para llegar a un cambio mucho más que se pueda hablar de equidad en cuanto a derechos. Esta cuestión es de derechos humanos, es que no se le está garantizando a las mujeres, a la mitad de la población, Mm. a las mujeres, a las niñas, eh, su derecho de desarrollarse con todo su potencial, de trabajar en donde quieran, de vivir en una vida libre de violencia, de decidir sobre su vida reproductiva, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una violación de derechos constante, que es un problema social, no es un problema psicológico o individual o del ámbito privado, y que hay que empezar a visibilizar, o hay que terminar de visibilizarlo así. Y en cuanto el Estado tiene que responsabilizarse, no solamente porque es su deber como garante de los derechos, pero también, como dije antes, este es un problema que afecta a la producción, afecta a la economía. Hay que ir hacia no solamente erradicar la violencia, pero con ello erradicar los estereotipos que ubican a los hombres de una determinada manera y a las mujeres de una determinada manera. La violencia de género o hacia las mujeres no está solamente afectando a las mujeres, porque este estereotipo de que los hombres son violentos también afecta a los hombres, limita muchísimo el desarrollo de su personalidad. Entonces, esto es algo que va a beneficiar a hombres, mujeres, niños y niños y también a la sociedad en su conjunto. Y voy a aprovechar para hacer un recordatorio de que estamos en periodo de postulaciones para la especialización en género, violencia y derechos humanos en nuestra tercera edición. Aunque nuestro programa es presencial, este año vamos a garantizar la virtualidad del programa para que todo el mundo esté tranquilo de que va a poder inscribirse. Y yo les invito porque esto es un programa fundamental para poder formar más personas Mm. justamente para el sistema judicial, para el sistema de salud, para todo, para el Estado, para la ONGs, el trabajo con organizaciones sociales y civiles, etcétera. En todo ámbito en el que uno se desarrolle, esto es un complemento muy importante
para poder ser un especialista en la lucha contra la violencia y en la garantía de los derechos. Jenny, tal vez alguna... bueno, gracias Virginia por esta explicación. ¿Dónde podríamos buscar la información para ingresar? Tal vez la página web de Flaxo, ¿puede ser? En las páginas de Flaxo está de primero las especializaciones y entre ellas está la nuestra. También tenemos nuestra página de Facebook de la especialización, se llama así, Especialización en Género, Violencia, Derechos Humanos, Flaxo Ecuador. Está en las 3 redes sociales y pueden también buscarme a través de mi correo electrónico bvillamediana@flaxo.edu.es. Jenny, tal vez alguna reflexión que te quedó latente. Gracias Virginia por este aporte que le da Flaxo justamente para analizar este gran eje social, porque es súper importante tener en cuenta esto, como tú has dicho, la aplicación es mucha. Hay mucha para aplicar en lo judicial, en lo médico, en lo social, etc. Y tal vez Jenny, si tienes alguna reflexión final acerca de este día de lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer. Bueno, es importantísimo que exista este día porque justamente el mundo le pone atención a este fenómeno que es la violencia contra las mujeres, que tiene una existencia desde que existe la sociedad moderna o antes. Es importante visibilizar que hay esta problemática y tomar acciones sobre ella. También hemos avanzado en el Ecuador mucho en temas de regulación. Hay una ley contra la violencia a las mujeres en el Ecuador que se creó en 2018. Lastimosamente no tiene presupuesto. Entonces, para avanzar en políticas públicas, para combatir este flagelo que nos afecta a todos y todas, porque nos afecta a las mujeres, pero también a los hombres y a toda la sociedad, necesariamente necesitamos de políticas públicas, de presupuesto para combatir esta problemática, y un paso importante para combatirla es la prevención. Entonces, con casas de acogida, con campañas para cambiar ya esa mentalidad androcéntrica que está insertada en nuestra sociedad, esa cultura de género inequitativa que tenemos, que es la que provoca esos diferentes tipos de violencia de los que hemos hablado hoy día. Entonces, sin ese apoyo en políticas y en presupuesto, es difícil avanzar. No obstante, seguimos en la lucha y hablar de esto es un gran paso ya para continuar debatiendo el tema y sensibilizando y poniéndonos esos lentes violetas, que es que una vez que tú ves el mundo con esta mirada feminista, no das marcha atrás. Empieza en ti una sensibilización, una mirada de darte cuenta que temas que antes pasaban como normales, inadvertidos o quizás que se podían ver triviales son importantes para tener una vida libre de violencia. Eso. Gracias a Jenny Pontón, encargada de la revista Iconos de Flaxo, también profesora del programa de Flaxo para justamente estudios de violencia, especialización que está coordinada por Virginia Villamediana. Y gracias a Virginia, que nos han acompañado hoy en este programa especial. Y gracias por hacer estos aportes también, poner en evidencia algunas cosas que parecieran normales, ¿no? Entonces creo que poner en esa dimensión justa con importante reflexionar acerca de cómo estamos tratando a nuestras mujeres, a las mujeres de la sociedad. Creo que eso da un indicador positivo o negativo de cuán buena o mala somos como sociedad. Bueno, gracias chicas, gracias por acompañarnos hoy. Un abrazo grande, virtual a la distancia. Muchas gracias. Y gracias abrazo virtual. Sí, y a la distancia a todas las personas que nos han estado mirando también, un abrazo grande. Recuerden que este video puede ser nuevamente visto en nuestro canal de YouTube en breve, que lo vamos a colgar a continuación. Entonces me despido, mi nombre es Javier Macas Endrica, soy el productor general de Flaxo Radio y nos encontramos en otra edición algún momentito. Nos vemos, chao, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao.